Para el cristianismo, el acontecimiento más importante en la historia del mundo fue la crucifixión y resurrección de Jesucristo. En esta parte del curso hablaremos de la crucifixión de Jesucristo mientras seguimos descubriendo el verdadero significado del cristianismo al analizar las fuentes originales para ver qué tienen que decir acerca de la vida, enseñanzas y afirmaciones de Cristo. Iniciaremos con un repaso y luego introduciremos el tema la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a empezar con un repaso. Este capítulo que se llama La muerte de Jesús en la cruz. Vamos a empezar con un repaso. Y aquí ya se pueden poner un poco al día los que no han estado en el primer capítulo. Según el cristianismo, el acontecimiento más importante en la historia del mundo fue la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ese para nosotros es el acontecimiento más importante. Quiero empezar diciendo que muchas veces cuando se discute con ateos, con escépticos, con agnósticos, a veces se usa un argumento que dice y tal vez usted lo hayan escuchado, y que bueno, el único que dividió la historia en dos fue Jesús. Creo que eso dice algo, ¿no? No, entonces mucha gente usa este argumento, sí suena bonito, en cierto sentido, claro, para Occidente dividió la historia, pero no podemos, tú no le puedes dar ese argumento a un chino, no le puedes dar ese argumento a un japonés, a un asiático en general, no le puedes dar ese argumento a un judío. ¿Me explico? No le puedes dar ese argumento a varias culturas que tienen su propio calendario. ¿Me explico? O sea, para nosotros es válido. Jesús a Occidente nos trajo eso, se dividió la historia, tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Los ateos en Occidente y les gusta usar lo que no está mal, pero fue un término que, bueno, como para no entrar en ese problema de si eres cristiano al decir antes de Cristo, no, o sea, para no estar mencionando eso, se menciona la era común, antes de la era común o después de la era común. Eh, Al inicio también se llamaba de que tal año Domini. Entonces, hay varios nombres que se le ha puesto así, pero hoy uno dice antes de Cristo, después de Cristo. Pero ese argumento no me valida a mí la divinidad de Jesús, puesto que en otras culturas no, no lo ven de esa manera. Entonces, es bonito, sí, yo le llamo un argumento romántico, pero no es tan efectivo a la hora de hacer una apología contra un escéptico o contra eh, un ateo. Así que es importante que para nosotros nos quede claro que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús es el acontecimiento, son los acontecimientos más importantes para nuestras vidas, pero es para nosotros, para nosotros. Obviamente para todo el mundo caído, obviamente sí, pero no lo van a reconocer como lo reconocemos nosotros. Ese es el punto que quiero que quede claro aquí. Entonces, en esta parte del curso, nosotros hablaremos de la crucifixión de Jesucristo mientras seguimos descubriendo el verdadero significado del cristianismo, al analizar las fuentes originales para ver qué tienen que decir acerca de la vida, enseñanzas y afirmaciones de Jesucristo. Vamos a hacer una pregunta de repaso. Aquí sí quiero que participen ya sea en el chat o los que han estado, ¿no? Los que han estado, y si quiere participar uno que no ha estado en las clases antes también. Es Marcos, así como dijo Yader y como dijo Madeleine. eh, Marcos es la fuente que estamos utilizando eh, para la enseñanza. Ahora, siguiente pregunta que tiene que ver con esto. ¿Por qué Marcos? El evangelio de la acción. El evangelio de la acción, porque es práctico. Es de los cuatro evangelios el más práctico, el que va directo a la acción. Entonces, para algunos fines de estudio, la vida de Jesús, estudiarla allí, esto no es que sea solamente, digamos, que no necesite los otros evangelios dan mucha información. De hecho, hoy vamos a ver algo, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algo que nos corrobora Lucas. Por ejemplo, Lucas nos completa lo que falta en Marcos. Así que, de verdad que
no es que sea el único o que sea suficiente, sino más bien, al ser el evangelio de la acción, al ser un evangelio práctico, Marco fue escrito para los romanos y los romanos eran prácticos porque acuérdense que estaban entrenados para eso, ¿no? Para la guerra y esto era gente práctica, entonces Marco va directo a lo práctico. Bien, así que ya sabe, pues entonces Marcos, ¿y por qué? Porque es el evangelio de la acción, un evangelio práctico. Eh, ¿Qué significa evangelio? Eso, por favor, esa pregunta. A ver, quiero la respuesta sencilla y la respuesta un poquito más larga. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? Rapidito. El evangelio, acá respondieron las buenas nuevas, exactamente. La buena nueva, la buena noticia. La buena noticia, exacto. Eso significa evangelio. Muy bien. ¿Y de qué se trata entonces el evangelio? Esas buenas nuevas, ¿de qué se tratan? ¿De qué se tratan? Vida, muerte y resurrección de Jesús, exactamente. Eso sería, claro, buenas nuevas es la traducción de evangelio, buenas o bueno, a lo que es bueno, y ángelos, que es mensaje, eh, noticia y eso, ¿no? Así que el buen mensaje o las buenas nuevas o las buenas noticias. Pero esas noticias se tratan de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús, y como él vivió una vida de obediencia y sumisión al Padre y perfecta, y sufrió la muerte por nuestro pecado, pero también resucitó para que podamos resucitar con él. Entonces, por eso es buena noticia. Muy bien, tremendo, muy bien. Está bien. Avancemos entonces. El cristianismo, como su nombre lo indica, tiene a Jesucristo como su base. Por lo tanto, cualquier estudio reflexivo y profundo del cristianismo debe comenzar, obviamente, por la persona de Jesucristo. Vamos a ver cuáles son esas áreas donde Jesús demostró autoridad y que lo validan como el Hijo de Dios. A ver. Ajá, muy bien, sobre los demonios, perfecto. Madeleine sobre la enfermedad, hermano Didier dijo sobre los demonios, Madeleine sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, cuando calmó al mar, a la tempestad, exactamente, sobre la muerte, muy bien. Sobre los demonios, ¿se acuerdan? Ya ese pasaje lo estudiamos. Sobre los espíritus, exacto, sobre los demonios, sobre los espíritus, falta una, exacto, sobre las personas. Exactamente. Oh, y Jan acaba de decir una clave. La autoridad para perdonar los pecados. Yo creo que, digo, sin desmeditar, obviamente, el poder sobre la muerte, al resucitar, obviamente, a las personas, para muchos es el milagro más, digamos, más llamativo en cuanto a sorprendente en cuanto a que, wow, de verdad tiene la autoridad. Creo que la muerte es algo que nadie puede vencer terrenalmente hablando, y creo que ya eso lo pone a Jesús claramente como Dios. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el perdón de pecados, porque, o sea, hermano, usted no le puede orar a nadie que le pueda perdonar su pecado, a nadie. Entonces creo que eso también a veces se subestima, ¿no? La autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Pero la verdad que el hecho de que Jesús pudiera perdonar los pecados, wow, por eso los maestros de la ley dijeron, solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién tú te crees? Y en efecto, eso me llama la atención y me impacta demasiado. Porque es algo que, o sea, la muerte, o sea, usted ve la muerte y es dolorosa y algo que golpea muchísimo, pero la gente subestima este hecho del perdón de los pecados porque como el pecado, eh, ese perdón no se ve lo milagroso, pero tiene repercusiones eternas, eternas. Si tus pecados no son perdonados, tiene repercusiones eternas. Si tú le pides perdón a alguien que no sea Cristo por tus pecados, tiene repercusiones eternas, aunque no aparente en vida aquí o no lo veamos como algo tangible la repercusión. Créame que entonces hay repercusiones eternas y eso es peor, porque, porque al final, después de tu muerte física, entonces vas a sufrir por no tener perdón de tus pecados en la tierra, en esta vida. Así que considéralo allí también, algo que no se habla mucho, pero que claramente es muy importante,
y debe ser importante para nosotros. Muy bien, seguimos. El cristianismo descansa entonces sobre estos tres pilares: la deidad de Cristo, la crucifixión y la resurrección. Usted anota allí. O sea, ¿sobre qué pilares descansa el cristianismo? A ver, ¿cuáles son esos pilares? Si se destruye uno de esos pilares, hermano, escúcheme, si se destruye uno de esos pilares, usted está practicando un cristianismo falso. Necesitan esos tres pilares para que el cristianismo tenga validez, por decirlo así, o porque sea, mejor dicho, porque sea verdadero. Si no hay reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios y como esta segunda persona de la Trinidad, nadie puede ser salvo sin que acepte esto. Porque crees en la divinidad de Jesús, pero eres como los gnósticos que decían que Jesús no fue crucificado. Bueno, tampoco vas a ser salvo si destruyes este pilar. En el tiempo de Jesús y en el tiempo del apóstol Juan, que ataca mucho a estos prenósticos, porque todavía el gnosticismo no estaba como se conoció después, se dejó una especie de prenosticismo. Entonces Juan ataca eso en su primera carta de Juan. ¿Ya? Y este hecho de negar la crucifixión, si aceptas la deidad de Cristo pero no la crucifixión, tienes un problema serio. Si aceptas la deidad de Cristo y aceptas la crucifixión pero no la resurrección, como hacen los liberales, tienes un grave problema. La teología liberal dice que sí, Cristo existió, que sí fue crucificado, pero la resurrección fue algo simbólico, algo que se dio en los corazones de cada creyente, para que sepa. La teología liberal enseña eso, y la teología liberal se ha metido en las iglesias hoy en día. Entonces han negado la resurrección de Cristo porque han negado las partes de los milagros de la Biblia, han quitado todo lo milagroso de la Biblia, han dejado a Jesús histórico como una persona eh, que era el Hijo de Dios, pero no como parte de la Trinidad, sino que fue como, digamos, por decirlo así, fue tan puro y santo que, bueno, se ganó ese reconocimiento y que fue crucificado. Sin embargo, que la resurrección no se dio, que él quedó sepultado, muerto, pero que en los corazones de todos los creyentes, entonces había resucitado. Eso es lo que argumenta Bullman, lo que argumentan otro poco de teólogos liberales. Repito, la teología liberal se ha metido en las iglesias hoy, tengan mucho cuidado. Así que por eso yo hago este énfasis. Si usted no tiene la deidad de Cristo, si usted no tiene la crucifixión y la resurrección clara, usted tiene un problema con esos tres pilares, entonces usted tiene un cristianismo falso. Partiendo de ahí, puede ir a la iglesia todos los días, puede leer la Biblia todos los días, puede orar todos los días, pero su cristianismo tiene un defecto. Así que yo le aclaro eso para que usted le dé importancia a esto. Claro, hay mucha gente que en la iglesia le da importancia a otras cosas, muchas otras cosas. Por eso se tiene que hablar siempre el evangelio que implica eso, que implica eso. Todos estos tres puntos están ahí en la predicación evangélica. Entonces, ya sabes, cuide mucho de que esos puntos usted lo tenga claro. Seguimos con la pregunta de repaso, avanzando rapidito. Entender qué es el pecado es esencial para entender la crucifixión. Entonces, ¿cómo definimos el pecado? Se las puse fácil porque aquí se las puse. Aquí se pueden copiar. El pecado entonces es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, en palabra o acción. Se trata de una falta de conformidad con y una transgresión de la ley moral de Dios. No hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. No hacemos las cosas que deberíamos hacer, hacemos las que no debemos hacer. Ahora, ¿se acuerdan de esta pregunta ya un poco más complicada, pero por si acaso, nada más que pregunto por si acaso? ¿Se acuerdan las palabras que usamos para eh, que se usaban eh, ¿cómo se dice? Que se traducían como pecado, ¿se acuerdan? Usamos algunas palabras, usamos hamartía, usamos paraptoma, usamos anomia, usamos parábasis, ¿se acuerdan? A ver, en esas palabras se acuerdan que anomia es simplemente no respetar la ley y vivir en contra de esa ley. ¿Se acuerdan que paraptoma también era como transgresión? Parábasis también era como salirse de la línea, en este caso de la línea de que Dios te dice, anda en esta línea y tú te sales para acá. Hamartía, que es la más famosa, que se traduce como errar al blanco, cuando no cumples el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? O sea, que en este caso hamartía o hatá en el hebreo
es entonces cuando tú fallas en tu mandato de amar a Dios y en tu mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú fallas a eso, erras al blanco, fallas, entonces cometes pecado y eso entonces se traduce como jamartía. Entonces, esas son para nada más que usted las tenga allí. Bien, ahora voy a pedir tres lectores, rapidito. Alguien que lea Primera de Juan 3:4, otro que lea Santiago 4:17 y otro que lea Romanos 4:23. Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Exacto. Ahí puse la parte B porque es la definición que da Pablo ahí en la parte B, que es sencillo. Todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Ya? Muy bien. Ángel, entonces lee, Kevin lee Santiago 4:17. Amén. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ajá. Noten esto, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la predicación de la carta a los colosenses? ¿Se acuerdan que hablábamos eh, de que el cristiano en cuanto a la conducta, cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, andad sabiamente? ¿Se acuerdan? Para con los de afuera. Y después él dice, aprovechando bien el tiempo. En Efesios también nos dice, Pablo le dice a los Efesios, nos dice hoy a nosotros, pero a los Efesios primeramente les dijo, eh, no andéis como insensatos, sino como sabios. ¿Y qué dice? Aprovechando bien el tiempo. Y ese pasaje con este pasaje de Santiago tiene relación. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ahora, ¿se acuerdan que cuando prediqué sobre ese pasaje le dije que cuando usted no aprovecha bien el tiempo, usted está pecando? ¿Se da cuenta? Porque si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo y no estás aprovechando el tiempo, estás pecando. O sea, hermano, y no me juzgue de legalista, pero escúcheme, si usted está ahí en su casa viendo mediodía Instagram, viendo tonteras en las redes, y usted no agarró de esas 4 horas que usted está pegado al Instagram, al celular, y usted no agarró para leer la Biblia allí en eso, cuando debiste estar leyendo la Biblia, aunque sea, oye, un rato de eso. No digo que es que no hay tiempo para otras cosas. Acuérdese que le decía usted, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para que también pueda ver tu red y te entretenga un rato, pero si te la pasas en eso y no agarraste ese tiempo para un devocional, para leer la Biblia, para orar o para leer un libro de vida cristiana, hermano, es pecado. No sé si me entiende, es pecado. El que no aprovecha el tiempo, peca. Escúcheme. Une estos dos pasajes. Pablo dice en Colosenses y en Efesios, aprovechando bien el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? No andéis como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si no aprovechas el tiempo, andas como insensato y no como sabio. Y la insensatez, en este caso, de no aprovechar el tiempo, entonces es pecado, porque es no hacer lo bueno, aunque puedes hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, considere eso. El pecado no es nada más que, ay, yo no he dicho ninguna mentira. Y hoy yo no me robé nada. Si te la pasaste echado todo el día en tu cama y no aprovechaste para algo productivo, también estás pecando. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. El hermano Didier tiene la mano levantada. Adelante. Amén. El que faltaba, Primera Ajá, de Juan 3:4. sí, adelante, adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Exacto. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y noten esto, ahora, la ley, hablamos de los 10 mandamientos en este caso, pero como les dije en la clase anterior, los 10 mandamientos no es nada más, yo le hablé del robar, pues robar, la gente dice no me robé nada hoy, pero si te copiaste en un examen en lo que está en la universidad o en el colegio, robaste la respuesta porque no te la sabías, te la robaste, no sé si me entiende. Claro, esto, repito, por años, por siglos, la gente no ve esto como pecado, pero es pecado. De hecho, si bajaste un disco pirata de tu cantante favorito y no lo compraste y no estaba público abierto para el público, sino que usaste tu artimaña para descargarlo porque te gusta y pirateaste el disco,
adivina, hermano, pecaste. Entonces no es que no, que yo no me robé hoy nada, yo no fui al chino y me robé nada, nada. Esto va más allá. Por eso es que ahora, claro, usted dirá, wow, entonces vivimos en pecado todo el tiempo, nos la pasamos pecando. Bueno, claro, claro, porque la carne ha sido corrompida por el pecado. Y cuando hablamos de la teología reformada, estuvimos hablando sobre el pecado radical, la corrupción radical del hombre, que el pecado ha afectado hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, obviamente, también comprar cosas falsificadas como ropa. Bueno, es que por eso digo, habría que ponerse muy meticuloso, pero por ejemplo, en cuanto a ropa, hay licencias que dan para falsificar, o sea, o no para falsificar. Por ejemplo, antes un alumno mío llegó con un suéter del Chelsea y ese suéter era imitación. Ok. Bueno, también con respecto a eso, por ejemplo, hay marcas o bandas o artistas que hacen colaboraciones con algunas marcas que no necesariamente son propias de ellos, sino que hacen colaboraciones y también eso es permitido, ¿no? Pero claro, si tienen la autorización de la persona, del artista, de la banda, etcétera. Gracias, Ceci. Muy bien, así mismo como dijo Ceci, y bueno, para terminar lo que ella, de colaborar en lo que ella dijo, ese suéter del Chelsea, costaba $20, y esta persona lo compró, pero como dijo Ceci, dan licencias, hay empresas que entonces dan licencias para que se pueda vender más barato, para que pueda llegar a más personas, que no todo el mundo tiene para comprar su suéter original del Chelsea de $70. Entonces lo permiten. Habría que ver eso. Tampoco que vamos a andar preguntando de que ese suéter tiene licencia, o sea, o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en esto lo que está aquí el Señor queriéndonos demostrar en esto es la prudencia del creyente. O sea, si te paraste en el semáforo donde el tipo tiene el disco que dice, qué sé yo, la IBI y, y tú ves que eso, o sea, no tiene ni, obviamente no hay que ser muy, ¿cómo se llama? Muy detective para saber que eso no tiene permiso. Pero hay cosas que sí tienen permiso. Yo compré una cartera, inclusive que me trajeron del Perú, y después inclusive investigué. Yo creo que Yader también sabe de eso. Yader, una vez también hablamos de eso. Y esas carteras tienen el permiso de esa empresa para revender y sacar esos productos así. Entonces ahí sería como ver el caso, ¿no? Pero en lo que nos compete a nosotros cuidarnos de esas cosas, debemos hacer. Pero más allá de ponernos a ver, obviamente, sí, claro, estamos hablando del pecado, pero el asunto es que nosotros vamos a encontrar pecado en todos lados porque, como dije, nosotros sufrimos lo que se llama corrupción radical y el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Entonces, obviamente estamos en esa convivencia con el pecado, no solo con el nuestro, sino con el del vecino, no solo con el nuestro, sino con el de nuestras parejas, el de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, lo que sea. O sea, estamos rodeados de eso. Entonces, por eso hay que eh, aferrarse a la gracia y a la fe en nuestro Señor Jesucristo para que su misericordia que nos ha alcanzado siempre esté poniéndonos ese discernimiento y ese arrepentimiento cuando pequemos, que va a ser todos los días, hermanos, todos los días. Así que una vez, siempre saco esto porque me impactó una vez que escuché a una persona decir, bueno, tal vez usted tiene 4 días que no ha pecado. Y yo dije, wow, wow. Entonces, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Todos pecamos todos los días. En la mañana pecamos, en la tarde pecamos, en la noche pecamos. Pero la gracia de Dios es mayor, como dice el canto, su gracia es mayor. Ajá, dice Eduardo, dice, si hago una actividad que es ilegal en otro país, ejemplo, USA, pero en Panamá no es ilegal, igual estoy pecando. No, no, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos nuestras leyes en cada país. Entonces, Romanos 13, por ejemplo, y Pedro, no me acuerdo ahorita el pasaje en Pedro, nos llama a obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no sea en contra del Señor. Ahora, si la ley dice estrictamente así, por ejemplo, si la ley dice robar contra el derecho de autor aquí no es ilegal, igual está contra el mandamiento de Dios, ¿ya? Pero hay cosas que las leyes cambian, entonces hay libertad en eso, siempre y cuando no afecte el mandato del Señor.
No sé si me entiende o me expliqué, Eduardo. Entonces, o sea, tenemos el mandamiento de Dios y si la ley no castiga algo que en otro se ve y que se puede ver, porque a veces hay cosas que son relativas, ¿no? De que, bueno, en este caso esto acá es prohibido, acá no. Eh, qué sé yo, digamos, por ponerte un ejemplo, hay unos bancos donde es ilegal entrar en pantalón bermudas, pues, cargo de estos así. Hay otros donde sí puedes entrar así. Ahí no vamos a poner y que, bueno, como este lo prohíbe, entonces es pecado, y como este no lo prohíbe, entonces ¿qué hago? No, no, o sea, hay cosas que son tácitas donde el Señor ha hablado claramente su palabra. Y entonces ahí es donde entra esto, ¿no? Eh, el mandato de Dios. Pero las leyes, si son cosas que no afectan a lo que Dios ha decretado en su palabra, entonces yo puedo tener libertad en eso. Ahora, el pecado no es solo palabras y hechos, sino que también ocurren los pensamientos. ¿Se acuerdan el Salmo de David donde dice, perdóname los pecados, libra los pecados que me son ocultos, inclusive, porque ahí, como repito, esto no es de que si 3 días sin pecar. Y una vez me contaron que un hermano dijo de que llevo 2 semanas sin pecar, hermano. Exacto, vivimos un mundo muy comercial, así mismo, exactamente. Y eso obviamente hace que las cosas anden así y sería una locura estar buscando, como que dice, meticuloso en cada caso. Así que pienso que ahí Dios conoce nuestros corazones y Él sabe la intención con lo que hacemos las cosas, ¿no? Y también a Él no le engañamos. Bien, entonces Mateo 5, 21 y 22, ¿puede leerlo? Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Ujú. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, ahora Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren cómo el pecado va más allá de lo que uno a veces cree. Este pasaje ustedes lo conocen, yo estoy seguro que todos lo conocen. Sin embargo, se ignora. Eh, lo pasamos por alto. Pero ¿qué está diciéndonos este pasaje? Los dos que leyó Made. O sea, la gente dice, y ustedes han visto esto, ¿no? Di que, mira que el mandamiento no matarán. A ver, ¿quién aquí ha matado a alguien? Si yo pregunto, bueno, ahí está ya desde DJ, tenga cuidado con lo que responde, porque tal vez una patrulla llega a su casa si usted responde que sí. Pero yo creo que aquí la respuesta para ayudarlo, ¿no? Y que ya no se los lleve, es que nadie ha matado a nadie aquí. Todos diríamos, yo paso, eso nunca he quebrantado ese mandamiento. Jesús dijo, yo les digo que si te has enojado con tu hermano y permaneces enojado con tu hermano, ya has cometido el pecado de matar. Imagínense, yo veía esta semana un debate sobre dos personas y uno decía que no, que aquí lo que Jesús estaba diciendo era que era dando su opinión como un rabino. Cuando leemos Marcos, que es el evangelio que estamos leyendo, que Jesús enseñaba, y lo vemos para ir a Marcos, para que vean que sí estamos usando Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban de su enseñanza, escuchen, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y eso que está diciendo aquí Marcos, esto que está narrando Marcos, dicen que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y los escribas eran los que tenían más conocimientos en la época de Jesús. Noten esto, esa autoridad no es como que tenga una autoridad, o sea, es como que dice él habla como si eso lo hubiese enseñado él, como si eso saliera de él, como si eso no fuese aprendido de ningún lado, sino que sale del mismo. Esa es la autoridad que están diciendo. Eso es lo que los sorprendía a la gente y se asombraban, se admiraban, porque enseñaba como quien tiene autoridad, pero eso no lo vea usted como quien tiene autoridad, como que si tiene títulos y que mira, tiene autoridad. No, la autoridad que ellos están diciendo es una autoridad como que si eso lo salió de él y eso es algo que no se puede aprender en ningún lado, sino que eso sale de la divinidad. Ahora, cuando Jesús dijo
oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, también no comete el error, hermano, de pensar que Jesús está diciendo y que no, que eso no es así. Dijeron no matarás, pero ahora yo digo esto. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes han creído que nada más el asesinato este físico eh, con un arma o con lo que sea, es el asesinato al que estamos hablando aquí. No, está diciendo, no, no, la intención del mandamiento, el corazón del mandamiento es contra el enojo contra tu prójimo. Entonces, ya esto nos pone las cosas más complicadas, ¿verdad? Porque ya, entonces ahora yo diría, ¿quién ha faltado al mandamiento de no matarás? Y entonces ahí ya creo que todos, hermanos, creo que todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Así que todos hemos fallado ese mandamiento. De ahora en adelante, cuando usted piense ese mandamiento, no diga que eso no fue por usted o que usted nunca mataría a nadie. Ya usted ha matado muchas veces, según las palabras de Jesús. Y esta no es la opinión de un rabino más, porque si no, estamos hablando entonces negando lo que está diciendo Marcos y estamos derribando uno de los pilares del cristianismo, que es la deidad de Cristo. Él no lo dijo como un rabino, él explicó lo que obviamente en el corazón del Padre, en el carácter del Padre, del Dios Todopoderoso, su ley moral fue dada a nosotros, y eso es lo que quiere decir esa ley moral, esa instrucción que nos dejó. ¿Ya? Entonces no es de que no, que es un rabino que da su interpretación y que te van a decir que muchos rabinos hacían eso en la época de Jesús y antes de la época de Jesús, etcétera. Inclusive después de la época de Jesús, también Rachi y otra tanda de Maimónides mucho más adelante, y otros rabinos también que fueron muy reconocidos. No se trata de eso, se trata es de que Jesús está explicando lo que la ley significaba y obviamente dejando en evidencia el pecado en nosotros. Y claro, ahorita usted está de que, wow, estoy viéndome como la porquería más porquería, pero es que por eso están las buenas nuevas. Una vez que sabemos la porquería que hay en nosotros, tal vez suene un poco grosero, discúlpenme, me refiero a la suciedad que hay en nosotros, la cochinada que hay en nosotros, es cuando más nosotros entendemos la buena nueva, es cuando más nosotros valoramos el evangelio. No sé si me entiende. Usted valora más el baño cuando está más sucio. ¿Se acuerdan en Lucas también el pasaje de la mujer que unge a Jesús en la casa de Simón el fariseo? Y le dice, ¿quién agradece más? ¿A lo que se le perdona menos o a lo que se perdona más? Obviamente al que se le perdona más, porque está más sucio, por eso que él valora más el perdón. Entonces, ese es el propósito de esa enseñanza que Jesús nos deja ahí en Lucas 7, Lucas 7, no me acuerdo exactamente los versículos, pero esa la enseñanza es, entre más veamos nuestra sociedad, más nosotros vemos la necesidad entonces de un Salvador y más valoramos la cruz de Cristo, más valoramos su sacrificio, más valoramos el evangelio. Y entonces yo no voy a estar predicando en la iglesia de prosperidad económica, no voy a estar dando sermones motivacionales, yo no voy a estar hablando de política, no voy a estar hablando de psicología, porque voy a estar entonces hablando del evangelio, porque es la cura, la respuesta, la solución. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Así que avanzando, el pecado es una violación personal profunda contra la santidad de Dios. Debido a nuestro pecado, estamos bajo el juicio de Dios en necesidad de indulto, de reconciliación con nuestro Creador y Padre Celestial. En otras palabras, en necesidad de perdón. Muy bien. Y vamos entonces a hablar la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión. La crucifixión fue un método, como todos ya lo sabemos, un método de ejecución practicada por Roma y reservada para los peores criminales de clase baja. No voy a entrar mucho en el asunto histórico, algunos dicen que eso viene desde Persia, unos siglos antes de Cristo, pero bueno, creo que en este caso no es relevante, sino entender que en Roma fue que se hizo famoso y que obviamente era un método de castigo para los peores criminales, ¿ya? Y era algo infame. Así que generalmente implicaba, en primer lugar, tortura, a menudo por flagelación u otro medio, antes de que uno entonces fuese clavado en una viga en forma de T.
Era una muerte brutal, lenta, podías permanecer vivo durante días, como pasó con varios. Varios permanecieron vivos de los mismos discípulos de Jesús y similares. También estuvieron días, no me acuerdo si fue Andrés, que estuvo como 2, 3 días también ahí clavado en una cruz en forma de X. Así que, y eso es lo importante es que la muerte ni siquiera dominó sobre Jesús en el aspecto común. Él, porque se acuerdan las palabras de Jesús, él le entregó su vida, su espíritu lo entregó al Padre. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es Jesús es poderoso, tal vez usted no le prestó atención a esto, pero no es cuando la muerte quiere, es que Jesús dice, yo ahora entrego mi espíritu, y dice que entonces ahí expiró. O sea, exactamente estuvo allí. Creo que bueno, aquí Marco nos va a decir también la hora, que eso ahorita vamos a ver eso ahorita, la hora exacta. Entonces, generalmente producía muerte por asfixia. Eh, exacto, nadie me la quita, yo la doy, así mismo es, así mismo es. Ya que el crucificado no podría levantarse para respirar. Y eso también es algo que al mismo tiempo, mientras estaba crucificado, no solamente estaba esperando su muerte, sino que estaba siendo torturado. Al momento de cada respiro era una tortura. La crucifixión era humillante, despreciable, sin honor, estaba solo reservada para lo peor de la sociedad. Y cuando usted lee esto, reservada para lo peor de la sociedad, hermano, mire esto, el Evangelio, para lo peor de la sociedad. Y los que clavaron al lado de Jesús, adivinen, eran lo peor de la sociedad. Pero uno le dice, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, esto no es una cosa que está ahí en la Biblia para que usted diga, ay, o sea, es para que tú veas que no importa cuán sucio tú estés moralmente, el evangelio es eficaz. Ya, el evangelio es eficaz para limpiarte. Era ofensiva para los judíos. Se entendía que el crucificado estaba bajo una maldición. Maldito está todo aquel que cuelga en un madero. No los voy a mandar a leer Deuteronomio, pero pueden buscarlo o anotarlo. Pero por eso también es que la muerte de Jesús para los judíos era una cosa, y la muerte de Jesús en crucifixión, por crucifixión, los judíos decían, no, la Biblia dice maldito está, o sea, ese tipo es maldito. ¿Cómo va a ser el Mesías si es maldito? Claro, los judíos no entendían es que, como dice 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. O sea, y eso tampoco quiero que usted piense que es que Jesús fue transformado en pecado en la cruz, como alguien está diciendo por ahí, Jonathan Mesa, que es un falso profeta, falso maestro que anda enseñando en las redes y está un montón de gente siguiéndolo. Jonathan Mesa, lo repito, para que tenga cuidado con ese nombre. Está diciendo de que dándole otra interpretación a eso. Entonces tengamos mucho cuidado. Ya él se hizo pecador por nosotros. Aún ahí yo no diría tanto esa frase porque también implica algo allí. Yo diría, esa frase lo que implica que él cargó nuestro pecado. Mira, la respuesta está para que puedan notar algo del pasaje, lo que dice en cuanto al método histórico gramatical. Vamos a buscarlo rapidito. Es 2 Corintios, yo dije primera, es segunda. 2 Corintios 5:21. Ok. La respuesta es, ¿qué quiere decir que Jesús se hizo pecado? Dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, ojo, cuando Pablo escribe esto, Pablo lo está escribiendo, la carta a los Corintios, cerca del año 50 y pico, llegando al 60. Hace rato ya Jesús había ascendido a los cielos. Entonces, cuando Pablo dice al que no conoció pecado, está diciendo que Jesús no conoció el pecado, no conoció pecado nunca, en ningún momento de su vida conoció pecado. Pero dice, Dios le hizo, aunque no dice Dios, está hablando de Dios, le hizo pecado. ¿Dónde dice Dios? Bueno, arriba, donde él termina el versículo 20 diciendo reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Y cómo sabemos que no fue que él se hizo pecador, ni que Dios le hizo pecado de una forma literal?
En lo que dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si él fue hecho pecado, literalmente, nosotros somos justicia, literalmente. ¿Me entiende? Y eso sería, yo no creo que alguien aquí se atreva a decir que aquí alguien de ustedes es justicia de Dios. Ninguno podría decir eso. Entonces yo tengo que entender, es aquí lo que se conoce como la doble imputación. Anótelo allí, la doble imputación. Esta es la doctrina de la doble imputación. Mi pecado, como dice la canción, mi pecado en Jesús. No pecó, no se hizo pecador, él cargó mi pecado, se le cobra a él, por decirlo así, Dios lo cobra en Jesús, y la justicia de Jesús, entonces en nosotros. Exactamente, somos justificados, así mismo es, hermano Didier, así mismo, somos justificados. Entonces ahí, usted anótelo allí, de hecho en su propia Biblia, 2 Corintios 5:21, tú pones allí doble imputación. Mi pecado en Jesús, su justicia en mí. La justicia no es mía, el pecado tampoco era de Jesús. Yo recibo justicia, él recibió castigo por el pecado de nosotros. Pero ni él es pecador, ni nosotros somos justos. ¿Entiende? Eso es lo que dice ese pasaje. Pero Jonathan Mesa dice que no, que lo hizo pecado literalmente, que en el momento de la cruz Dios lo hizo pecado. Jesús se transformó en pecado. Montones de cristianos creyendo esa barbaridad. Tengamos cuidado. Estudiemos el texto revisando bien. Repito, si es literal que él se hizo pecado, entonces es literal que nosotros somos justicia de Dios. Y yo creo que no. Nosotros somos, como dice Pablo, justificados hoy por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso está en Romanos 5. Para los que están anotando, saben que me gusta entonces hablar con base bíblica, no a lo loco. Seguimos entonces. Así que nada más quiero dejarlo con una reflexión. Una reflexión. Y es una reflexión que consiste en dos preguntas. Si soy un pecador que necesita perdón, ¿cómo puedo ser perdonado? Okay, si soy un pecador que necesita perdón, ¿cómo puede ser eso entonces? ¿Cómo puedo ser perdonado? Y la segunda es, si Jesús es Dios y no hizo nada malo, ¿por qué fue crucificado? ¿Ya? Usted sabe cuál es la respuesta a eso, ¿cierto? La respuesta es que yo soy un pecador y necesito perdón. ¿Y cómo puedo ser perdonado? Por medio de alguien que lleve mi culpa, que cargue mi culpa y reciba mi castigo. Entonces soy perdonado. Y si Jesús no cometió pecado ni hizo nada malo, ¿por qué fue crucificado? Por ti y por mí. Eso es cristianismo. Cristianismo no es dar paro de vuelta, ni brincar, ni saltar, ni nada de esto. Cristianismo es entender esto. He sido perdonado. 2 Corintios 5:21. Mi pecado en Jesús, su justicia en mí. Qué tremendo, hermano. Eso es el evangelio y eso es cristianismo. Si eso no está en el cristianismo que usted ve o que usted vive o que usted escucha, entonces allí hay un gran problema. Porque esto de ahí deriva un montón de cosas. Porque estos cristianos entonces que son de mal testimonio, que son piedra de tropiezo realmente, entonces es porque no han recibido la justicia de Jesús en ellos. Y sus pecados en los que siguen practicando con tanto afán y con tanto gozo no fueron pagados, ni cargados en la cruz por Cristo, ni pagados por Él. Si tus pecados fueron pagados, si tus pecados fueron clavados en la cruz, no es para que vivas en esos pecados, porque si vives en esos pecados y te deleitas en ese pecado, entonces ese pecado no fue clavado ni crucificado, ese pecado lo cargas tú todavía. Y un día rendirás cuenta por ello.